bendición. Es un honor siempre servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Con lo que Él mismo nos ha dado, nos ha otorgado, le doy muchas gracias a mis pastores. Pastora Isa, te amo. Honramos toda tu familia. Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Dios poderoso y santo, por este tiempo. Que sea tu presencia, Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, a través de mí, que sea tu palabra, Señor, llegando a esos corazones, Señor, que necesitan escucharte, que necesitan una palabra de aliento, una palabra, Señor, que ministre su corazón, su alma, su espíritu, porque tú hasta aquí, Padre, has sido bueno con nosotros, porque hasta aquí, Espíritu Santo de Dios, tu presencia y tu amor nos ha guiado como casa, justicia y amor, Padre. Seguimos levantando el estandarte de tu gloria, seguimos levantando el estandarte de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que nos sigue teniendo en el hueco de su mano. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Porque Él es bueno, dice la palabra, y es bueno Dios en gran manera, ¿verdad? Y seguimos con la misma serie que están tomando los pastores, hablando sobre el reino. ¿Qué es un reino? El reino significa gobierno, significa autoridad, significa poder, dominio, pero siempre tiene que haber un pueblo para gobernar. Tiene un rey, tiene una reina, o tiene quizás ambos. El reino de Dios en el que nosotros estamos viviendo y pertenecemos, nuestro rey se llama Jesucristo. ¿Sí? El reino de las tinieblas tiene su propio guiador, tiene su propio imitador, tiene su propio mentiroso a quien seguir, ¿verdad? Nuestros pastores en sus predicaciones y explicaciones siempre nos están explicando de la metanoia, del metanoeo, del cambio de mente. Tenemos que cambiar nuestra mente para que cambien automático mis actitudes, mi forma de ser, mi forma de vivir. Y realmente esa es la verdad. Si nosotros nos queremos poner esta corona como reyes, no está mal. Pero nunca he escuchado a usted alguna mujer decir: no puedo agachar mi cabeza porque soy una princesa y la coronita se me cae y no se me puede caer porque soy una princesa. Pero de esta corona, con esa explicación a esta, tiene un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Esta tiene un poco de soberbia, ¿verdad? Si no es que mucho. No me puedo agachar, no le puedo servir a nadie, no puedo ser humilde porque se me cae mi corona. Pero esta representa la humildad, representa la muerte, la humillación, el egoísmo de la gente que mataron a Jesús. Y representa la vergüenza, representa la muerte misma. Y eso vamos a aprender el día de ahora. Yo sé que ya lo tienes, pero lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar. ¿Cómo puedes tener, o cómo pretendo yo, me voy a poner yo como ejemplo, cómo pretendo yo vivir en el reino de Dios si no ha muerto mi carne todavía? Si no amo el sacrificio de la sangre, si no le doy el poder que realmente tiene la sangre de Jesús. Dice Isaías que Él era una sola llaga, que no tenía forma de ser humano. Y todo fue por amor. Amén.
A mí me pregunta la gente de repente, ¿cómo empiezo a cambiar mi vida? ¿Cómo le hago para vivir en el reino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Tenemos que entender lo siguiente. Nosotros desde el día que nacimos, desde el día que respiraste, tú eres un ser eterno. Eres un ser eterno desde que respiraste y lloraste. Ahí empezó tu eternidad. Pero la gente en el transcurso de la vida decide dónde quiere vivir su eternidad. Si la quiere vivir con Cristo o la quiere vivir sin Cristo. Esa es una decisión personal y Dios no se puede meter en eso porque Él nos da un libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Dios nos hizo a imagen y semejanza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A mí me hizo cuerpo, me hizo carne, ese es un estuche. Hay quienes tienen estuches chiquitos, otros los tenemos más grandes, pero es un estuche, finalmente. Y alma y espíritu. Entonces el hombre en su inconsciencia se pasa la vida cuando no conoce a Jesús queriendo encontrar algo que le dé paz a su alma y a su espíritu. En su desesperación va a que le lean las cartas, van a los temazcales, le cuelgan unas cosas del yin yang y van con la que adivina el futuro y buscan libros de motivación personal. Hay quien se va al psicólogo. Entonces hay muchas cosas que el hombre en su desesperación, en su angustia, está buscando. ¿Por qué? Porque como Dios nos hizo imagen y semejanza, mi espíritu siempre va a estar anhelando del Espíritu de Dios y se quiere encontrar con Dios. El que anda en las cantinas le anda tocando la puerta a Dios, pero no sabe. ¿Por qué? Porque él en su necesidad está buscando algo que llene su alma, pero no lo va a encontrar porque Dios no está ahí. Porque Dios no está ahí, pero Él busca algo. Entonces, Dios nos diseñó para ser dependientes de Él, no para ser codependientes de nada ni de nadie. Hay gente que es dependiente o codependiente del dinero, y si baja el dólar, se mete un balazo. Hay quien se cuelga, hay quien se suicida, hay gente que si su mujer le fue infiel, él mejor prefiere la muerte o viceversa, porque se hacen codependientes de algo o de alguien, del alcohol, de la droga. Y Dios no nos diseñó así. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza para ser dependientes de Él, para buscar su gloria, para buscar su presencia, para buscar su rostro, para estar en intimidad y decirle: Padre, aquí estoy. Te necesito más que el día de ayer, te necesito. Pero para eso nosotros tenemos que conocer realmente a nuestro Dios. ¿Vamos bien o nos regresamos? Ahí vamos. Entonces, pero cuando hace cuenta, imagínate por un momento una vecindad con 20 cuartos. Y en esa vecindad vive Dios, que ni al caso, ¿verdad? Es un ejemplo. En el cuarto 24. Y el hombre, en su necesidad de amor, en su necesidad de ser feliz, en su desesperación, busca a Dios desde la puerta número 1. Le toca, entra al alcohol, el 2 en las drogas, y ahí se va. Cuando llega al 24, que encuentra a Dios, se encuentra con que el Padre le esperaba en la puerta. Dice Apocalipsis: cuando tocas, Él te abre. Y cuando Él toca tu corazón, tú estás dispuesto a decirle: Padre, aquí estoy. Aquí está mi vida, ya me cansé, estoy frustrado, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mis problemas.
Y son procesos de vida, son procesos que de repente decimos, ¿por qué mejor no habré entregado mi vida hace 10 años? Porque no era el tiempo de Dios, porque tenías que pasar eso que pasaste. Cuando nosotros hablamos, en Juan 14:32 dice que cuando yo recibo a Jesús, Jesús invita al Padre a hacer morada en mi vida. Quiere decir con esto que cuando yo le digo, Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida, con esa sencilla oración, el Padre, el Hijo, invita al Padre y le dice, hagamos morada en casa de Pati, en casa de Memo, en casa de Charlie, en casa de Juan, en casa de María. Dios está haciendo morada en tu casa. Tú eres la morada de Dios. En ti vive el Hijo, vive el Padre y vive el Espíritu Santo. Eres el templo del Espíritu Santo. Cuando tú caminas, no camina un hijo de vecina, camina un hijo de Dios, porque tú portas la presencia. Tú portas la presencia. Tú portas la presencia de Dios, tú eres la presencia de Dios, tú eres la bendición. Donde tú te pares, tú eres la bendición. Tú no vas a que nadie te bendiga, tú eres la bendición. Pero para esto tenemos que conocer a nuestro papá. Nadie ama, nadie honra lo que no conoce. Nadie honra lo que no conoce. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que conocer a Jesús para que yo pueda tener una mentalidad de reino. Para que yo viva en el reino, yo tengo que amar el sacrificio. Tengo que amar el sacrificio. Jesús muere de 33 años. Un carpintero decide un día entregar su vida para mí, por mí. Derrama toda su sangre. Dice la palabra que se humilló hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo? A veces escuchamos, es que Jesús se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta el fondo. No había más para humillarse. Si hubiera habido más humillación, créelo, Jesucristo hubiera igual pagado el precio. Hubiera igual pagado el precio por ti, por mí, por tus generaciones. Porque Dios no es Dios de una sola persona. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de generaciones, de hijos, de nietos, bisnietos y todas tus generaciones. Aunque tú no los veas sentados aquí, tú dile gracias Dios porque aquí está mi nieto. Gracias Dios porque aquí está mi bisnieto. Quizás no conozcas a tus nueras, pero Dios sí las conoce. Dios sí las conoce. ¿Cómo puedo dejar de vivir la vida vana que he llevado y empezar una vida diferente en el reino de Dios? ¿Cómo le puedo hacer? Para empezar, tienes que dejar de ver tu vida por el espejo retrovisor. Deja de ver tu vida por el espejo retrovisor. Deja de pensar, antes yo era. Antes esos tiempos eran mejores. Antes estaba mejor que ahorita. Nomás empecé a conocer a Jesús y parece que todo se me volteó al revés. Eso pensamos a veces. Pero lo que no sabemos o no alcanzamos a veces a madurar es que antes, cuando teníamos, entre comillas, todo, no teníamos la presencia. No portábamos la presencia. Y el día que te tirabas a llorar por una desesperación, por un problema, llorabas solo. Porque Dios es un Dios inconmovible. A Dios no le importa verte llorar y estar tirado en el piso. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes estar llorando todo lo que quieras,
Pero si no le echas fe a decirle: Señor, yo sé que tú eres mi Señor, yo sé que tú eres mi Salvador, yo sé que tú eres el Dios grande, fuerte, el eterno, el poderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios amoroso, y yo sé que tú estás conmigo. ¿Qué voy a sacar de enseñanza de esto que estoy pasando? Enséñame, Padre, llévame de tu mano, porque dice Isaías que te tiene esculpido en el hueco de su mano. Él nos tiene esculpidos en el hueco de su mano. Si tú te tatúas el nombre de tu hijo en tu mano, cada que abras tu mano vas a estar viendo su nombre y te vas a estar acordando de tu hijo. Y dice la palabra en Isaías que Él nos tiene esculpidos en su mano derecha, en el hueco de su mano. Él nunca se olvida de nosotros. Yo, cuando no tengo cosas que hacer, me pongo a pensar, digo: Dios tendrá binoculares para ver a tanta gente. Somos muchos millones y Dios tiene el control de todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. En todos lados está. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Amén. Entonces, yo tengo que conocer a mi Salvador. Cuando nosotros tomamos una decisión, cuando tú dices: voy a tomar la decisión de comprar este carro, en esa decisión tú pones tus pensamientos, pones tus emociones, pones tu ser. Tú tienes que tomar un compromiso, ¿verdad?, para pagar ese carro, quizás de comprarte otras cosas, por dar la mensualidad, cuando te compras una casa. En todas y cada una de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, tú pones todo tu ser. Todo tu ser lo pones. Entonces, cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, cuando tienes la convicción de seguir a Cristo, tú tienes que poner todo tu ser. Tu mente, tu corazón, tus emociones, tu tiempo, tu amor. No dejes nada fuera. Porque curiosamente, cuando nos queremos comprometer con Dios, nos comprometemos nada más el 75%. El otro no, porque lo tengo ocupado. Perdón. El otro 75% no, porque lo tengo ocupado en otras cosas más importantes, ¿verdad? Pero no, cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que ya de preferencia verte cansado de todo, de bailar, de tomar, de todo. Por eso dice la palabra: el que se emborrachaba ya no se emborracha, el que mentía ya no mienta. Y así, muchas cosas más, dice. Entonces, yo tengo que conocer a mi Salvador. Tengo que saber que tengo que tener la convicción de seguirlo en cuerpo y alma, para que Dios incline el oído cada vez que yo le hable. Tengo que caminar con santidad. Para vivir en el reino tenemos que tener lealtad, honor, integridad. Esto no quiere decir que no cometas errores. No. Dice la palabra: 7 veces cae el justo, pero 70 veces está presto Jehová para levantarlo. Amén. Y aquí vemos puros justos. Puros justos estamos aquí. Entonces, esta corona, decía hace un momento, ¿qué significa la corona de espinas? Significa, para el hombre, ¿verdad?, para los romanos significaba dolor, significaba humillación, significaba vergüenza, significaba muchas cosas negativas. Por eso lo hicieron. Por eso le pusieron a Jesús una corona de espinas. Por eso la frente de Jesús dice que sudaba sangre.
porque le metían las espinas. Esa planta de cual hacían las espinas en ese tiempo eran unas espinas que medían como 8 centímetros y se las enterraron en su cabeza. Le lloraba sangre su cabeza. La cruz también. Ahí mataban a los violadores, a los secuestradores, a los rateros, a lo peorcito que había. Ahí los mataban. Y ahí fue donde crucificaron a Jesús. De la misma manera, como un vil asesino, como un vil ratero. Y dice la palabra que Él entregó su vida como cordero. Nadie se la quitó a Jesús, porque cuando fueron a buscarlo, Él dijo: aquí estoy, heme aquí. Él sabía que tenía que pasar. Él en su carne sufría, sí sufría. Por eso le dijo en la última oración, le dijo al Padre: Padre, si es posible que no pase de mí esta copa. Le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y todo ese sufrimiento, todo ese amor, todo ese sacrificio es lo que menos nosotros tenemos que olvidar. Cada que alguien te lastime, cada que alguien te haga algo, tú tienes que preguntarte: ¿cómo reaccionaría Jesús en mi lugar? ¿Qué estaría haciendo Jesús? Cuando Pedro le cortó a Malco la oreja, ¿verdad? Cuando ya lo llevaban preso, Jesús la recoge y se la pega. Y le dijo a Pedro: quítate de mí, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque él sabía que no era Pedro quien estaba operando atrás. Porque el reino del enemigo existe, y existe bien, el del innombrable, ¿verdad? Existe. Pero nosotros no nos podemos detener en eso. Cuando yo empiezo de repente a empezar a trabajar, yo veo gente de repente que se mete a trabajar la liberación, y en esa área le dedican, a veces llega el momento que se fanatizan, que le dedican más tiempo a Satanás que a Dios. Y no es así. El enemigo no puede estar agarrando el tiempo que yo ocupo para alabar a Dios. No. Ese trabajo se hace donde se tiene que hacer. Nada más. Amén. Y seguir en el día glorificando al Padre. Entonces, ¿qué significa para nosotros la cruz? Significa victoria sobre la muerte y el pecado. El Dios encarnado venció la muerte, le quitó todo el poder a Satanás para que su iglesia, para que nosotros disfrutáramos de su gloria, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre, para que nosotros le dijéramos: Señor, aquí estoy, te amo, te bendigo, te necesito, Padre, para que le digamos: Señor, perdona mis pecados, perdona mis fallas, tú me conoces, mi Dios. Eso es para nosotros. Para nosotros esto es victoria. Es victoria. Esto es la victoria. Esto, la sangre de Jesucristo para el cristiano significa la victoria. ¿Cuál es algo que nos diferencia a nosotros de las demás personas? Como hijos de Dios, ¿cuál es mi victoria? ¿Cuál es mi estandarte? La resurrección del Hijo de Dios. La resurrección, porque cuando Jesús resucita, dice la palabra que baja a los infiernos, le arrebata las llaves al diablo para que no prevalezca el infierno para su iglesia. Alégrate, tú eres la iglesia. Romanos 8:1 dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Apocalipsis 1:8 dice, Cristo resucitó descendiendo a los infiernos a quitarle a la muerte y a Satanás las llaves del infierno. Las llaves del infierno, para que nosotros vivamos gozándonos en su presencia. Cuando estaba la mujer samaritana y pasa Jesús, ¿verdad? Estaba, bueno, más bien se sienta ahí en el pozo y la mujer sacaba su agua. Le empieza a hacer plática a Jesús y llega el momento que ella le dice, es que este pozo, ¿verdad? Era de nuestro padre Jacob y nosotros aquí venimos, ¿verdad? Adoramos. Y le dijo Jesús, ¿adoran? ¿Adoran a alguien que no conocen? Le dice, adoran a alguien que no conocen. Y nosotros a veces adoramos a alguien que no conocemos. Cuando tú llegas a Cristo, Jesús te sana de una enfermedad y tú conoces a Cristo como tu sanador. Pero si tú tienes un problema económico, tú piensas que Jesús no va a operar ahí. No, Jesús opera como sanador porque tú así lo conoces. Si Dios te saca de una deuda, si el Padre te saca una deuda, cuando llegas a conocerlo, tú conoces a Jesús, ¿verdad? Como tu proveedor. Pero si te enfermas, dices, no, es que Jesús no es mi sanador, es proveedor, porque así lo conoce tu ser. Pero no, Jesús es todo. Todo. Todo mi ser tiene que estar escondido en Dios. En la cuestión económica, en la sanidad, cuando tienes un problema de depresión, sea cual sea tu problema, Jesús es el Dios, el gran yo soy. Él es tu sanador, es tu restaurador, es el Dios Rafa, es el Shalom, es el Shaddai. Jesús es el gran yo soy. No necesitamos a nadie más. Porque nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Toda nuestra vida tiene que estar alrededor de Dios. De repente hacemos algo o vamos a hacer algo y le preguntamos, si queremos una respuesta positiva, le preguntamos al hermano consejero que no conoce mucho de Jesús para que me diga que sí. ¿Verdad? ¿No la acomodamos? Sí, así somos. Así somos. Pero la palabra de Dios no está de moda. Te tengo una noticia. La palabra de Dios no está de moda. La palabra de Dios no pasa de moda nunca. La palabra de Dios es y sigue siendo la palabra de Dios. Que no nos convenga o no nos guste y andemos ahí sacando recovecos, es otra cosa. Eso es otra historia. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que llega como espada de doble filo a romper los tuétanos. Dios es un Dios inconmovible. Si tú no le hablas a Dios con fe, Dios no va a operar. Tenemos que creer lo que le estamos pidiendo en fe, porque Dios es bueno. De repente queremos pedirle algo a Dios y quiero Dios me conteste ahorita, porque estamos acostumbrados a que ya todo es instantáneo. ¿Verdad? Como las palomitas, 30 segundos, ¡fua!, que ya está. Y así queremos que Dios esté aquí. No, porque Dios no se mueve conforme a mis emociones, porque somos emocionales. Dios no se mueve conforme a mis emociones. Yo puedo tener días difíciles y llorarle a Dios. Sí los tengo, como toda la gente los tenemos. Pero al último le decimos, Padre, quiero esperar en ti. En la paciencia, ¿verdad? Nos decía el profeta la última vez que vino, una llave, la paciencia. Esperar en Dios, esperar en Jesús. De repente nos parece difícil porque estamos acostumbrados a todo fácil. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Dice Eclesiastés, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Para todo hay un tiempo.
Para todo hay un tiempo, y cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, dice 1 Corintios, que nada vino para quedarse, todo es momentáneo y pasajero. Amén. Bueno, vamos bien. Entonces, ni la muerte ni Satanás tienen más autoridad en tu vida. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. El infierno ya no prevalece para los hijos. Nos puso por cabeza, no nos puso por cola. ¿Cómo voy a vivir en el reino de Dios? Tengo que tener la mente de Cristo. En el reino de Dios hay honor, decía hace un momento, hay lealtad, hay autoridad de Dios en ti, hay gozo, hay paz, hay obediencia, hay humildad, hay fe, esperanza y amor, aunque sea una canción. La mentalidad de reino no depende de mis circunstancias de vida. Si tú la estás pasando mal por cualquier circunstancia, eso no depende que seas un hijo de Dios. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Estás pasando algo pasajero, pero Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo, sí o sí. Dios no tiene reveses. Dios no tiene vuelta de hoja. Y si de repente cuando andamos haciendo todo, sí, glorificando a Dios, gloria a Dios, aleluya, Padre, mírame, aquí estoy exaltando tu nombre. Y cuando nos vamos a hacer algo malo, no queremos que nos vea. ¿Te está viendo? ¿Me está viendo? ¿No se está viendo? ¿Verdad? Cuando tratan mal al mesero, cuando no le pagas al que trabaja contigo, te está viendo. Por eso dice, ay de aquellos. Léase la Biblia. Léase la Biblia donde dice los ayes de Dios. Ay de aquel que cambie las balanzas al pobre. Ay de aquel, son como 10. Léalas. ¿Ya ve? Entonces, depende de que yo conozca a Dios. Tengo que tener la seguridad y la convicción. El que me trasladó de las tinieblas a la luz admirable, sea cual sea la situación que yo tenga, Jesús siempre va a estar trabajando a mi favor. Va a estar trabajando por mí. Los milagros de los hijos, para nosotros, los milagros ya no son milagros, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El que Dios esté trabajando en cada una de tus cosas, que haya gente que dé algo por ti, que haya gente que te honre, que haya gente que te respete, que haya gente que te comparta, que haya gente que te ayude, es Dios trabajando. Si a mí me profetiza alguien mi sanidad, yo recibo la palabra. Y si en ese momento yo no quedo sana, salgo, me hago unos estudios y sigo igual mi problema de salud. Pero yo empiezo a buscar un doctor y ese doctor me da un buen medicamento. ¿Está Dios trabajando? Está trabajando. Porque los doctores, la ciencia y la tecnología, todo ha sido por sabiduría de Dios puesta en los hombres para beneficio de los mismos. Entonces, ¿por qué no va a estar trabajando Dios? Es Dios. Es Dios. Pero de repente queremos que el milagro se ve así como me lo dijeron. Pero cuando se te da una palabra y la atesoras en tu corazón y la crees, Dios está trabajando en esa palabra. Y la palabra de Dios no llega ni antes, el cumplimiento, ni llega después. Llega en el momento justo. Amén. Entonces, vivir en el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es vivir con gozo. Esto viene del Espíritu Santo. Aún en las circunstancias difíciles, cuando las circunstancias te dicen, ¿dónde está tu Dios? Déjate de cosas. Si vas con tu amigo, aquel, el que te ayudaba a salir rápido de los problemas, va a ser más rápido.
Dios no tiene tiempo para ti. Todo se lo quieres dejar a Dios, porque de repente empezamos a escuchar voces negativas o de amigos o personas con las que nos relacionábamos y tienen puras cosas negativas. Van a estar siempre hablando en contra de la obra de Dios, que es exactamente lo que hace Satanás con su reinito, siempre trabajar en contra de la obra de Dios. Pero tú y yo somos más que vencedores, y tú y yo sabemos cuando un comentario no viene por parte de Dios y lo cancelas y le dices: Padre, perdónalo, bendícelo, restaura su corazón, ora por tu enemigo, bendícelo. Porque siempre hay gente que se levanta. La envidia siempre va a traer murmuraciones. Cuando Dios te empieza a bendecir, cuando nosotros decimos bendecir, en la gran mayoría siempre pensamos que van a llegar carretadas de dinero. Ese es bendición, sí, pero es la añadidura. Cuando Dios te empieza a bendecir, empiezas a cambiar tú. Primero, empieza a cambiar tu hija, tu hijo, su esposo, tu nieto. Empiezas a ver la gloria de Dios en tu familia. Esa es bendición. No necesariamente cuando te llegue el montón de dinero. Cuando te llegue el montón de dinero es porque tú empiezas a trabajar con los códigos de Dios. Empiezas a diezmar, empiezas a dar, empiezas a compartir, y Dios se empieza a manifestar. Amén. Nosotros fuimos, dice, déselo aplauso, déselo a Cristo, Él se merece eso y más. Nosotros fuimos creados tan perfectos, gracias hijo, que Dios nos hizo con dos manos. Una es para dar y la otra es para recibir. Nos hizo con dos oídos. Tenemos que escuchar más, y con una boca para que hablemos menos de lo que estamos escuchando. Con dos oídos, con dos ojos también, para ver más, pero hablar menos. Para Dios hubiera sido muy fácil ponernos dos bocas. Si con una, sabe Dios, ¿verdad? Ojalá las utilizáramos para evangelizar 24/7, ¿verdad? Con una suficiente. Dice que la lengua es el órgano más poderoso que tenemos. Con ese damos vida y damos muerte. Una familia, a una persona. Yo recuerdo cuando llegué aquí, cuando yo recién conocí a la pastora Isabel, la pastora Judith, yo las escuchaba decir: hermosa. ¿verdad? Me acuerdo que la pastora, una vez llegué a un desayuno de mujeres, el primero, nunca se me olvida, y la pastora: hermosa, eres una hija de Dios, siéntate aquí, princesa. Y yo la veía la pastora: ¿qué trae la pastora? Y te estoy hablando que yo tenía muchos años en una iglesia, ¿eh? Yo no llegué sin saber nada. Yo tenía muchos años en la iglesia y tenía ministerio y trabajaba para la obra de Dios fuertemente. Dije: ay, qué chistosa. Y ya después veía yo a la pastora Judith, y también. Y sabes una cosa, lo aprendí porque nosotros tenemos que estar receptivos al cambio. Siempre estar escuchando qué hacen las personas que Dios tiene aquí en su mano. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo trabajan? Eso es bien importante. Nunca debemos de dejar de aprender. Nunca. Si tú ya leíste la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis y la volviste a leer otra vez, nunca dejas de aprender. Yo ya la había leído 2 veces. Y cuando llego a Justicia y Amor, yo escucho al pastor y predicar, y el primer día, yo siempre compro mis agendas, ¿eh?
Usted todos los domingos me va a ver anotando. Y si voy a un lugar así, estoy anotando. Allá en el auditorio estoy anotando. Siempre estoy anotando. Desde que puse un pie en Justicia y Amor, hace como 9 años. Tengo todas mis agendas. Y recuerdo la primera predicación del pastor, fue de la que se casó con la más fea. Pero el pastor daba los versículos y como ahorita va de memoria, y yo volteaba para atrás, decía, ¿dónde están? ¿Dónde está el truco? Y le buscaba el chicharito y nada. Y empecé a aprender, empecé a desaprender la religiosidad. Empecé a desaprender el juzgar y mandar al infierno. Empecé a desaprender para aprender lo que realmente es nuestro Padre. Es amor. Nuestro Padre es amor para que nosotros sigamos en la presencia, para que nosotros sigamos caminando. Tenemos que honrar, necesitamos conocer a Dios en la intimidad, necesitamos orar, necesitamos decirle, Padre, aquí estoy, quiero conocerte, necesito tener una mentalidad de reino, tengo que hacer la diferencia en mis generaciones. Cuando yo cambie mi forma de vida, va a cambiar mi forma de pensar, porque tú vas a estar alimentando tu mente. ¿Cómo era Jesús? ¿Tú sabes cómo era Jesús? ¿Jesús se enojó? Sí, en el templo. ¿Jesús lloró? Sí, por su amigo. ¿Jesús se sintió defraudado? Sí. Cuando les dijo a los discípulos, ahorita vengo, voy a orar, ahí les encargo que oren por mí, y se durmieron. ¿Cuántas veces no estás en tu casa y dices, me enfermé y la pastora ni se apareció? O sea, Jesús, se durmieron. ¿Te duele? Sí, pero eso no me va a detener. Yo me enfermé del COVID, nadie iba. Bueno, fueron como 4 gente, ¿no es cierto? Entonces, si no iba para que los contaminara yo, contaminarme a mí, ¿verdad? Pero yo sentí el abrazo, ¿sabes? Sentí el apoyo de mucha gente. Y eso es importante, te tienes que quedar con lo mejor. No llores por lo que te falta, dale gracias a Dios por lo que tienes. Jesús honraba la fe sencilla. Por eso a la mujer le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. La honró, no le dijo, es que si yo no hubiera dado la palabra, tú no hubieras sido sana, mujer. Nunca dijo eso. Dijo, tu fe te ha salvado, mujer, te ha sanado. Honraba la fe sencilla. Jesús se enojaba con los hipócritas. Les gritaba sepulcros blanqueados cuando no concuerda el audio con el video. Jesús tenía su club de Toby, sí, tenía sus amigos. Por eso él cuando les compartía, no le compartía a la multitud, le compartía a sus amigos, a los apóstoles. Jesús le dio valor a la mujer cuando no tenía ninguno. Jesús le dio importancia a los niños. Dijo, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús pagaba sus impuestos. Jesús era sencillo y humilde. Jesús lavaba los pies de los apóstoles. Y en ese tiempo los traían enterregados, mi hermano, no como ahorita. No como ahorita. Ese era un trabajo que hacían los esclavos de menor estabilidad. Y él no se le cayó la corona. Esta corona no se te debe de caer, porque esta corona es espiritual. Eres el rey, sí, porque Dios lo ha decidido, pero esto se lleva espiritual. La que nunca tienes que olvidar es esta, la del sacrificio, la de la humildad. Esa no la tienes que dejar para nada. Tenemos que conocer a Jesús, Padre poderoso. En esta mañana, Dios, estamos delante de tu presencia. Santo de Israel, queremos conocerte, mi Dios.
Queremos vivir en ti, Señor, que tú estés en nuestra vida, Padre Celestial. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres, Señor, el que redarguye, Señor misericordioso, mi espíritu, Padre, porque tú entras, estás en mí, Señor. Declaramos bendición para toda la familia, Padre. Bendice a nuestros pastores donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesucristo. Exalta al Rey de Reyes, exáltalo, levanta